Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias a Dios porque hoy es un día más y bendecido porque también nuevamente podemos contemplar un nuevo amanecer y nuestros ojos se han abierto gracias a la misericordia y el amor de Dios. Hoy en el evangelio de este día Jesús va a reprochar a los juristas y los fariseos, porque muchas veces ellos vivieron recordando a los profetas cuando sus padres, sus familias los mataron. Hoy en día, querido hermano, se sigue asesinando a muchos profetas, se sigue cometiendo mucha injusticia con aquellos que hablan en favor de Dios, con aquellos que llevan el mensaje en favor de Dios. Pero siempre van a haber aquellos que van a querer callar a los profetas. Y hoy Jesús nos va a enseñar que muchas veces podemos caer también en este mundo como cayeron los fariseos. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 47 al 54. San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes erigen monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los matarán y los perseguirán, para que se pidan a esta generación cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Si les aseguro, les aseguro que se pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes los juristas que se han llevado la llave de la ciencia. No entraron ustedes, y a los que están entrando se los han impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insistencia cazar alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle en este momento, en estos breves minutos que vamos a compartir la palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé el entendimiento, que nos dé el discernimiento para meditar esta palabra. No como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente a la reflexión de este día jueves del Evangelio que nuestra Santa Madre Iglesia nos presenta. Hoy en día, querido hermano, da tristeza y mucho sentimiento
dolor en nuestras vidas porque hay una clase de persecución dentro de este mundo tan moderno y actualizado. Hay tanta persecución por aquellas personas que se han dedicado a llevar la palabra de Dios. Así como en los tiempos de Jesús, tal vez ahora modernamente se persigue a aquel que habla en favor de Dios, aquel que predica la palabra de Dios. Claro, es que muchas veces le puede pasar a la gente como pasó en el tiempo de Jesús, porque no hay más ciego que no quiera ver. No hay más sordo que no quiera oír ahora. Y cuando se les habla la palabra que es verdad, verás, muchas veces van a ser perseguidos de una manera tal vez moderna. Por ejemplo, hoy en día, querido hermano, se nos hace muy difícil a hombres y mujeres dentro incluso de la vida cotidiana, de la vida religiosa, llevar esta palabra de Dios. Porque ahí les decía una clase de persecución moderna y da tristeza. Por ejemplo, nosotros tenemos como los salvadoreños a un profeta que anunciaba y denunciaba la injusticia, anunciaba que se debía de hacer justicia con los más necesitados, que los ricos debían de compartir su riqueza con el pobre, no oprimirlo, no perseguirlo de una manera tal vez en su dignidad. ¿Qué hicieron con Monseñor Romero? Lo asesinaron. Monseñor Romero, él decía unas palabras: podrán quitarme la vida, pero resucitaré en la voz del pueblo. Porque Monseñor Romero fue un profeta, un hombre que no tuvo miedo a denunciar la injusticia contra los poderosos. Y en el tiempo de Jesús, cuando Jesús viene, los mismos que estaban dentro de la vida religiosa del pueblo de Israel eran los que persiguieron a Jesús hasta el punto que llegaron a matarlo, que llegaron a quitarle la vida. Porque cuando viene Jesús, un hombre, querido hermano y hermana, de una familia humilde, ellos no pueden aceptar que este hombre carpintero los pueda corregir, les pueda hablar la verdad, porque ellos están en su propia opinión, en su propia terquedad y ceguedad de su vida. Y es triste que hoy en día hay, les decía, la persecución moderna, que cuando usted les habla, que cuando usted les dice algo, lo que hacen es hacer oídos sordos, o si no, buscar la manera como hacerle la vida imposible a aquel que está hablando con la verdad. Y puede ser que sea dentro de los movimientos de la iglesia, dentro de los ministerios de la iglesia, hay una clase de persecución entre la misma vida religiosa. Y hoy el evangelio lo dice bien claro. Miren cómo lo dice Jesús, versículo 47 del capítulo 11 de San Lucas. Es como una sentencia a esta gente religiosa. Jesús les da una sentencia y les dice: hay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes erigen monumentos. O sea, que en el tiempo antiguo Dios había mandado profetas al pueblo de Israel, pero esta misma descendencia de esta gente que vivía en el tiempo de Jesús habían matado a los profetas, pero ellos lo recordaban construyendo monumentos, construyendo grandes sepulcros, recordando a los profetas. Y Jesús les dice: ay de ustedes, porque ustedes erigen grandes monumentos a los profetas cuando sus padres los mataron, y ustedes son testigos de eso, de lo que hicieron sus padres con estar erigiendo. ¿Qué significa esto, querido hermano y hermana? Que muchas veces podemos nosotros incluso ser partícipes de una injusticia, de que tal vez han hecho nuestros familiares, han hecho nuestros antepasados.
podemos hacer también nosotros lo mismo hoy en día. Cuando participamos también de la injusticia con aquel que va a anunciar la palabra de Dios, cuando lo criticamos, cuando muchas veces, amados hermanos, murmuramos contra aquella persona. Y sigue diciendo el texto. Por eso dijo, la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuenta de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí les aseguro que se pedirá cuenta a esta generación. Hay una sentencia. ¿Por qué, querido hermano? Porque incluso hoy en estos tiempos, hay muchos países donde usted no puede llevar el evangelio, donde usted no puede llevar la predicación. Por ejemplo, países donde reina, querido hermano, la negatividad en que se le pueda hablar a una persona. Se le priva a esta persona que anda evangelizando, que pueda evangelizar. Hay países todavía que incluso se persiguen cristianos. Tenemos países que hubo un tiempo que incluso como África, como Asia, donde el misionero le cuesta llevar la palabra de Dios. Ayer escuchábamos cómo Jesús manda a los 72 a predicar el evangelio, pero Jesús les dice, tengan en cuenta que los enviaré como corderos en medio del lobo. Y esta es una clase de persecución que muchas veces vamos a tener que sufrir. ¿Qué es lo que necesitamos para esto nosotros, querido hermano? En esto que podamos meditar. Dice, y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidia cazar alguna palabra de su boca. ¿Qué nosotros podemos entender de esta palabra? Primero, que tenemos que ser conscientes que si estamos en esta vida, que si llevamos la palabra de Dios, que si somos capaces de evangelizar, tenemos que tener en cuenta que van a haber persecuciones. Algunos posiblemente se nos puede llevar hasta la muerte. La muerte quitándonos los derechos de poder nosotros hablar en nombre de Jesús. Y nosotros también, queridos hermanos, como bautizados, estamos llamados a ser conscientes de las persecuciones, de las calumnias, de las críticas, del acoso que muchas veces se tiene que pasar o sufrir cuando andamos llevando la palabra de Dios. Nada nos puede nosotros tomar en cuenta por ignorado lo que estamos hablando ahora. Hay una persecución, les decía al principio, persecuciones modernas. Pero no nos vamos a llenar de desesperanza. Más bien, Jesús quiere hacernos conscientes para que, sabiendo que si vamos a vivir para Cristo. Y si vamos a morir para Cristo. Porque esta es la vida de un profeta. Esta es la vida de uno que anuncia. Esta es la vida de uno que denuncia la injusticia. Si somos capaces de entender esto, nos va a llenar de mucha alegría, no de tristeza lo que estamos leyendo. Porque dice la palabra de último, y ellos buscaban la manera, ¿cómo? Con insidia, de sacarles palabras para ver en qué caían. Número 2. Tenemos que esforzarnos, querido hermano, en un testimonio de un verdadero cristiano capaz de poder, querido hermano, desarrollar una vida en los demás, pero esa vida en Cristo. Porque si yo soy capaz de soportar todas las persecuciones, todas las adversidades en esta vida, voy a ser capaz de ser un testimonio para aquel que viene llegando y saber, querido hermano, que no estoy acá para estorbar al que quiere entrar. Aquí estoy para ser una puerta, un enlace entre Cristo y la gente que quiera llegar a Cristo. Porque ese es el profeta, el que anuncia, el que lleva, el que proclama la palabra de Dios. Ese es un instrumento en el cual se une la persona en Jesús. Se une, se lleva por medio de la palabra de Jesús. Pero tenemos que tener, querido hermano, el cuidado de ser un testimonio y no un obstáculo para los demás. Número 2, pido al Señor no
no perder la fe, como lo habían perdido los maestros de la ley y los fariseos, que vivían de un sistema de doctrina. Pidámosle al Señor no vivir solo de un sistema de doctrina, sino vivir del sistema de la fe, para que en los momentos de persecuciones, en los momentos de adversidades, yo pueda decir a donde quiera que vaya, soy testigo de Cristo, soy profeta, soy aquella persona que anuncia la palabra de Dios, aquel que abre con valentía, porque la fe me va a llevar a hablar con la certeza y la seguridad que un predicador, un profeta habla. Número 4, pidámosle al Señor la sinceridad para cuando nos acerquemos a Jesús. Los fariseos se acercaban para perseguirlo. Nosotros no estamos para perseguir a aquel que está hablando en nombre de Jesús. Nosotros estamos para ser sinceros, primero con el Señor y con las personas que el Señor pone para llevar el evangelio. Y por último, preguntémonos a cada uno de nosotros en nuestra conciencia. Preguntémonos nosotros, querido hermano, con esa reflexión que vamos a hacer, que si estamos persiguiendo a los profetas o estamos a favor en los profetas. Porque ¿cómo nosotros podemos perseguir a los profetas? ¿Cómo podemos nosotros perseguir a aquel que anuncia la palabra de Dios? Cuando nos hacemos sordos a la voz de Dios, cuando nos volvemos duros del corazón y que no entra nada en nuestras vidas, cuando estamos inconformes con aquello que el profeta anuncia. Si estamos nosotros inconformes, que muchas veces nos enoja lo que el otro habla, lo que el otro predica, estamos en una forma de persecución moderna. Cuando, querido hermano, algo me incomoda, estoy persiguiendo, posiblemente cuando me incomoda, cuando rechazamos que nos hablen de Cristo, esa es una forma de persecución a los profetas. Que el Señor, pues, en este día, querido hermano, nos dé la luz para poder aceptar todo lo que Dios quiera hablarnos, pero ser sinceros con Dios y ser capaces de abrir nuestra mente, nuestro corazón a la voz que anuncia la palabra de Dios. Que el Señor pues nos dé la gracia para tener la sabiduría y aceptar la palabra de Dios. Recordándoles también, querido hermano y hermana, siempre hay la invitación a que todos los domingos podamos compartir la palabra de Dios en nuestro grupo El Amor de Dios de la Parroquia San Marco, Evangelista en Hyattsville, Maryland. Todos los domingos a partir de las 3:45 en nuestra asamblea dominical nos reunimos para alabar, para bendecir, para orar en comunidad, pero también para escuchar la palabra de Dios en comunidad. Todos los domingos la invitación pueden poner ustedes en su dirección ahí en su teléfono, busquen Parroquia San Marcos Evangelista y ahí pues nos reunimos nuestro grupo de oración todos los domingos a partir de las 3:45. Allá nos vemos, que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo de paz y bien. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Bendiciones.